Buenas noches, América. Holanda empezó hoy a votar en los comicios al Parlamento Europeo en la primera de 4 jornadas de elecciones en los 28 países del bloque, también el Reino Unido. Europa se juega en los próximos 4 días su futuro, un proyecto político que ha traído el mayor periodo de paz y estabilidad en el viejo continente y que, a pesar de sus problemas, ha generado más beneficios que conflictos. Europa está en una encrucijada entre una mayor integración de sus países o un populismo euroescéptico que quiere recuperar más poder para los gobiernos nacionales. Potencias tradicionales como Francia y Alemania insisten en que la unidad es la mejor protección contra los problemas económicos y de seguridad que surgen en el nuevo orden mundial. Paradójicamente, los populismos nacionales recurren a la unidad de sus proyectos para erosionar desde dentro del proyecto comunitario y lo hacen con respuestas fáciles a problemas complejos que, precisamente por su complejidad, necesitan respuestas globales y coordinadas. Pensar que los retos de la inmigración extracomunitaria, de la globalización económica o del terrorismo internacional se pueden manejar mejor desde los estados y no desde la cooperación comunitaria es un error que puede acabar debilitando no solo a la Unión Europea, sino a sus democracias. Europa no puede olvidar ni su pasado ni el valor de su presente. La Unión Europea sigue siendo más necesaria que nunca. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿qué tan cerca estaría la aplicación de un TPS para venezolanos? Nancy Pelosi presionada para avanzar en un juicio político contra Trump. Mientras tanto, se extiende la brecha entre demócratas y la Casa Blanca. El autoritarismo no distingue ideologías en América Latina. Experto explica la radiografía de los abusos a la democracia en la región. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. Lo hacemos con algunas noticias de la actualidad, algunas noticias a las que les queremos poner la explicación de los expertos o notas al pie. Noticias como la esperanza que han recibido los miles de venezolanos que están en Estados Unidos y que esperan que esta administración les ofrezca lo que se conoce como TPS o estatus de protección temporal. Lo explicamos en NTN 24. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, con 20 votos a favor y 9 en contra, aprobó una resolución que pide ofrecer ese TPS a los venezolanos, dada la crisis política, económica, humanitaria que vive Venezuela. Esa resolución tiene que ir ahora al Pleno de la Cámara y desde ahí comienza un largo proceso legislativo. Buscamos la voz de los expertos. Mariano de Alba es abogado constitucionalista. Señor de Alba, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cuestión de Poder. ¿Qué valor tiene esa resolución de ese comité judicial? Bueno, tiene un valor importante en el sentido de que es un paso más en el proceso legislativo del Congreso estadounidense. Recordemos que lo que sucedió fue que el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara Judicial, una Cámara especial de la Cámara de Representantes. Ahora tiene que ser aprobado por toda la Cámara de Representantes, es decir, el Pleno. También tiene que ser aprobado por el Senado. Y una vez que es aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, el proyecto de ley se dirige a la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump deberá firmarlo. Una vez que sea firmado, entonces empieza a ser ley y empezaría ese beneficio en favor de los miles de venezolanos que están en Estados Unidos. ¿Necesita la administración de Donald Trump ese proceso legislativo, esa iniciativa de la Cámara de Representantes para ofrecer ese TPS o tiene la prerrogativa de hacerlo sin contar o sin la necesidad de ese trámite en el legislativo? El Ejecutivo lo podría otorgar sin necesidad del Legislativo en el marco de la Ley de Inmigración de Estados Unidos. Esa ley le otorga al Departamento de Seguridad Nacional la facultad de otorgar este beneficio, sobre todo en casos de desastres naturales, en casos de situación de conflicto armado o en otros casos de situaciones graves.
Ahora, sí es importante saber que durante el gobierno de Donald Trump, más bien la política del Ejecutivo, la política de la Casa Blanca, ha sido inclusive retirar este beneficio para algunos países de Centroamérica y de Haití que tenían este beneficio. Entonces, de alguna forma, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, lo que está haciendo es esperando que el Congreso apruebe ese beneficio para decir que básicamente lo está aprobando no por una decisión del gobierno, sino por solicitud y por aprobación del Congreso. ¿Por qué es recomendable aprobar un TPS para los venezolanos cuando, nos decía el otro día uno de ellos, existe también la opción de solicitar asilo? Bueno, el TPS es mucho más beneficioso que el asilo. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a solicitar asilo, primero tiene que circular o tiene que pasar por un proceso bastante largo de hacer la solicitud, contratar abogados, una entrevista, y luego eso se tarda un tiempo en el cual el gobierno americano tiene que decidir si aprueba o no el asilo. Y el asilo además solamente es otorgado por Estados Unidos en el caso de ciertas circunstancias. El TPS sería mucho más beneficioso en el sentido de, primero, entraría prácticamente de forma inmediata. Obviamente cada venezolano tendría que solicitar su permiso de trabajo, pero eso de alguna forma lo apoyaría en que no pudiese ser deportado. Y luego, además, no hace falta ningún tipo de aprobación, sino que es un beneficio que una vez que entra en vigencia, no hace falta demostrar que uno es perseguido político o de que efectivamente está dentro de los requisitos del asilo, sino que es sumamente amplio. Es el análisis de Mariano de Alba, es analista internacional, es abogado constitucionalista. Gracias, Mariano, por haber estado con nosotros. Feliz noche. Otras noticias de la actualidad. Una columna de opinión que nos ha llamado la atención la publica el influyente senador Lindsey Graham, un senador republicano que le habla al oído al presidente Donald Trump. Tiene una relación estrecha y en ese artículo explica, con este sugerente título, acompañe sus palabras con acciones en Venezuela, señor presidente. Graham recuerda cómo Ronald Reagan actuó en el año 80 para, según dice, rescatar a Granada de la influencia cubana. Y con el argumento de que Reagan no habló tanto, pero sí actuó para evitar esa influencia cubana y que Granada cayese en esa órbita cubano-soviética, por decirlo de alguna manera. En el caso de Venezuela, invita al presidente Trump a actuar con este argumento. Una demostración de firmeza frente a la intervención cubana alentará a los militares venezolanos a abandonar al señor Maduro y ponerse del lado del pueblo de Venezuela. Si bien nadie quiere un conflicto militar, esta pesadilla en Venezuela debe terminar por el bien de la región y por el bien de la democracia. Si el señor Trump advirtiera a Cuba y al señor Maduro, enviaría un mensaje claro a los dictadores y déspotas de que Estados Unidos cumple lo que dice. El argumento puede ser sugerente, pero no es convincente si alguien conoce el tamaño de los países. Venezuela no es Granada y la situación hoy en Venezuela es un poquito más complicada, con muchos más actores que no la de Granada en el año 80. Lo que sí hace Lindsey Graham es sumarse a ese coro de voces republicanas que sí están dispuestos a apoyar al presidente en esa famosa opción militar que está sobre la mesa. Hablando de opciones militares, hoy el Pentágono fue a la Casa Blanca, sus responsables, para presentarle un plan al presidente y desplegar alrededor de 10.000 soldados estadounidenses en la zona del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Esto como consecuencia del incremento de la tensión que hay en torno a la crisis que vive Estados Unidos con Irán. Dicen las fuentes del Pentágono y la Casa Blanca que no se trata de una maniobra bélica, pero sí de seguridad, para incrementar y asegurar la seguridad, dado determinados movimientos que atribuyen a Irán que suponen una amenaza para Estados Unidos. Estos movimientos, esta respuesta de Estados Unidos incluiría, además del despliegue de estos 10.000 soldados, el despliegue de baterías de misiles Patriot, barcos de guerra y infraestructura para monitorear más de cerca a Irán. Guillermo Pacheco es profesor de la Escuela Nacional de Defensa y es analista en cuestiones de seguridad y defensa. Señor Pacheco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Conociendo el detalle, al menos lo que conocemos de esta decisión del gobierno de Estados Unidos, ¿cuál cree que puede ser la respuesta de Teherán
Buenas noches, es un privilegio estar con ustedes. Mire, hay que entender que la disuasión se genera a partir de los objetivos geopolíticos o geoestratégicos que tenga un Estado. Lo que está haciendo Estados Unidos es enviándole un mensaje a Irán de disuasión, como muy bien lo mencionaste, y Estados Unidos tiene el poder, tiene la capacidad, tiene los medios para hacerlo en este momento, y justamente está mandando ese mensaje. Incluso recordemos que el presidente Trump le dijo al secretario Shanahan que no quería ningún conflicto de guerra con Irán. Entonces lo que están haciendo es un mensaje claro de disuasión. El presidente Trump y esta administración se han caracterizado por buscar precisamente la retirada de tropas y de Estados Unidos en este tipo de conflictos. ¿No es una contradicción apostar ahora por incrementar y abrir un nuevo frente militar internacional? Sí, claro. Eso no es un enfrentamiento propio con lo dicho por el presidente Trump. Recordemos, vuelvo a decir, él lo que están enviando es un mensaje de disuasión, y eso lo que le significa es cambiar en algún momento, no que van a permanecer las tropas. O sea, entendamos que el mensaje no es las tropas van a permanecer. El mensaje es las tropas van a disuadir y estarán el tiempo que sea necesaria la disuasión. Es Guillermo Pacheco, es analista en cuestiones de seguridad y defensa, es profesor de la Escuela Nacional de Defensa aquí en el área de Washington. Profesor Pacheco, gracias por sus explicaciones. Feliz noche. No, para ustedes, como siempre, buenas noches. Y terminamos con la mirada positiva, una mirada que nos lleva a una historia que hemos encontrado en Minnesota. Hace 2 años, una mujer vio cómo un bombero tuvo que rescatar a su hija de un incidente que ocurrió en su vivienda. El pasado octubre, esta mujer se encontró con ese bombero en un bar, y el bombero estaba portando una camiseta, una t-shirt, que decía que se encontraba en los últimos estadios del funcionamiento de su riñón y que estaba haciendo un ejercicio de búsqueda de riñón para ver quién le podía donar. De lo contrario, enfrentaba un futuro bastante negro. Pues bien, la mujer lo supo al instante, era ella la persona que quería devolverle el favor de haber salvado la vida de su hija. Se tomaron muestras de sangre, coincidieron y efectivamente hoy la donante le devolvió el favor de haberle salvado a su hija. La generosidad y la vida, cómo nos lleva a encontrarnos a veces con la posibilidad de devolver y de agradecer. Y qué manera tan bonita de ofreciéndole un riñón a quien le salvó la vida a nuestra hija. Así terminamos. Vamos a la pausa y al volver vamos a hablar de ideologías en América Latina. Las derechas y las izquierdas, ¿cómo las ven desde una fundación que analiza precisamente este tipo de corrientes políticas y el grado de corrupción y de servicio público? Lo hablamos con Carlos Ponce, que ya nos acompaña aquí en nuestros estudios. Para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para dar una mirada, echar un vistazo a algunos países de América Latina cuyos gobiernos miran a la izquierda y son vistos con preocupación por la violación de los derechos fundamentales, sobre todo por el deterioro de la democracia. Hemos invitado a Carlos Ponce, es investigador del Centro Víctimas del Comunismo, profesor de la Universidad de Columbia y trabajó en la organización Freedom House en Washington, D.C. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué preocuparnos solo por los gobiernos de izquierda y no cualquier gobierno? Cuando hablamos de democracia, desde la política, ¿se le puede afectar a la democracia, sea de derecha, de izquierda o de centro? No, realmente los autoritarismos no tienen ideología. De hecho, los puedes llamar de izquierda o los puedes llamar de derecha, son autoritarios iguales. Igualito hay que criticar autoritarismos en Honduras o autoritarismos en algunos países y dictaduras sanguinarias en Nicaragua o en Venezuela, o una situación bastante sui generis en Bolivia, que es la extensión del poder a niveles de unas reelecciones eternas con el caso de Morales. Hay que criticarlos a todos por igual, porque yo creo que estos autoritarios no tienen banderas ideológicas. ¿Hay más propensión, si bien no hay bandera ideológica, gobiernos o políticas de izquierda que políticas de derechas más propensas al autoritarismo? No solo eso, sino que uno podría decir que, bueno, la centro derecha o la derecha
podría tener más tendencia a unas visiones un poco más de mano dura. Pero hemos visto que la izquierda, que supuestamente es un movimiento social, que supuestamente es para el desarrollo armónico, sostenible y ampliado, y que es unas políticas para la mayoría de la gente, se han convertido en verdaderos centros de autoritarismo, de violencia, de corrupción. Lo que nos ha demostrado Lula en Brasil, lo que nos demostró esta dictadura de Chávez Maduro en Venezuela, lo que nos ha demostrado Nicaragua, es que son mucho más corruptos, mucho más ambiciosos y mucho más sanguinarios que incluso otros gobiernos un poquito más autoritarios que tenemos en la región. Mencionabas en el caso de Brasil Lula, pero Jair Bolsonaro ha llegado con una política de derecha y de mano dura. Claro, no, pero y precisamente Amnistía Internacional acaba de denunciar que determinadas políticas en Brasil violan los derechos humanos. No, claro, de eso estamos de acuerdo, de que no se aplica para la izquierda y la derecha. Yo hablo a niveles de corrupción. La corrupción que desde Brasil se extendió al resto de la región de la mano de Lula es algo que contaminó a Perú, es algo que contaminó a Colombia, es algo que contaminó a Venezuela, ya contaminado, es algo que tal vez ha tenido repercusiones en otros países y no lo sabemos. Hablemos de Nicaragua. Esta semana el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución con 20 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones, en el que pedía, por un lado, al gobierno de Ortega Murillo la liberación de todos los presos políticos, hay alrededor de unos 600 todavía, y avanzar hacia un proceso de diálogo de buena fe que acabe desembocando en un proceso electoral justo y transparente. ¿Sirven de algo estas resoluciones aprobadas en la OEA? Mira, estas resoluciones no sirven tanto como sí sirvió la amenaza del gobierno de Taiwán de que no le va a dar los $100 millones por temor a las sanciones de Estados Unidos, la oferta de la Unión Europea que le va a cerrar cualquier operación comercial y le va a imponer sanciones a Nicaragua si Nicaragua no libera a todos los presos políticos. Eso sí tiene bastante efecto en el régimen. Inmediatamente el régimen, después de que la Unión Europea y después de que los Estados Unidos han dicho que van a imponer nuevas sanciones, han dicho que de aquí al 18 de junio van a liberar a los presos políticos. Hay que ver si cumple, porque es un régimen verdaderamente mafioso. Pero yo creo que lo que más le duele al régimen son las sanciones. Sanciones que, pones ejemplos, de Taiwán y de la Unión Europea. ¿Faltan compromiso, presión, más allá de declaraciones como las de la Organización de Estados Americanos, esas resoluciones, dentro del continente americano? Claro, es una doble moral que tienen estos países. Se sientan en la OEA, dan esta declaración, pero al mismo tiempo no le imponen sanciones directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El único país preocupado por lo que está pasando en Nicaragua es porque lo sufre, que es Costa Rica. Honduras sigue vendiéndole grano, El Salvador sigue con operaciones comerciales con Nicaragua, Guatemala, incluso votaron estos 3 países en contra, si se puede llamar, o se abstuvieron de la resolución. En México mantiene relaciones comerciales con Nicaragua. Entonces todos los países de la región, en lugar de imponer sanciones duras contra el régimen de Nicaragua, contra estos números inusitados de presos políticos en un país tan pequeño, las muertes de todo el año pasado, la violencia, las persecuciones, simplemente optan por callarse y esconderse. Es igual que en el caso de Venezuela, mucho discurso muy duro, pero al final los únicos países en la región que han impuesto sanciones a Venezuela han sido Canadá, Estados Unidos y Panamá. Los demás países no han pasado de la acción a la acción directa. Lo que pasa es que imponer sanciones mientras hay un proceso de diálogo o un reiterado intento de que haya un proceso de diálogo de buena fe, ¿no es una contradicción? Es que han venido dialogando, el gobierno de Daniel Ortega ha venido ofreciendo diálogo por un año. Este diálogo en que está ahorita, que engañaron a los Estados Unidos, llegó un embajador nuevo, lo engañaron y han venido con este proceso de diálogo por varios meses. Si el régimen quiere liberar a los presos políticos, simplemente los puede liberar en 24 horas. No necesita llegar al 18 de junio. El régimen, si quiere realmente adelantar con unas condiciones electorales transparentes, ha venido ofreciendo lo mismo desde hace 4 años. Se lo ha ofrecido a la OEA, ha venido con negociaciones de la OEA hace 4 años, ha venido ofreciendo diálogos hace mucho tiempo. Eso no es cierto. Estos regímenes utilizan el diálogo
simplemente para extender el tiempo y aprovecharse de esa extensión en el tiempo. Pronto hablamos ahora de Venezuela, pero hablando de Nicaragua, ¿qué futuro le ve usted al desenlace de esta crisis? Bueno, a menos que se le sigan imponiendo sanciones duras a la familia de Daniel Ortega, que algunos de los hijos de Daniel Ortega simplemente más allá de las sanciones se le abran juicios acá, que la familia de Eddie Montes abra un juicio contra el régimen. ¿Quién es Eddie Montes? Es un ciudadano norteamericano asesinado en las prisiones de Daniel Ortega como preso político, ciudadano norteamericano, y varias declaraciones han dicho que les dispararon a mansalva y después le siguieron pegando después que le dispararon. No hay investigación independiente, ni se cree la investigación que haga. La familia tiene que demandar aquí en Estados Unidos y buscar la reparación aquí en Estados Unidos contra el régimen de Nicaragua. A menos que se empiece a presionar más al régimen, simplemente Daniel Ortega va a tratar de mantenerse tranquilo en el poder hasta el 2021, ofrecer algunas reformas electorales mínimas y después manipular todo el poder para volver a ganar él o Rosario Murillo en el 2021 y tratar de quedarse en el poder. Venezuela. Hay un proceso de diálogo que no ha culminado en Noruega, en el que las delegaciones están, pero no avanzan. Hay informaciones periodísticas que hablan de un cierto fracaso, dicen esos titulares, particularmente el New York Times en un reportaje que salía esta semana, y que fuerzan a llegar a ese diálogo porque las presiones y las sanciones no están dando resultados. Claro, lo que pasa es que las sanciones que se han impuesto han sido sanciones escalonadas. Yo lo que le he dicho muchas veces a la administración, cuando tú quieres matar a una cucaracha o una rata o cualquier cosa de estos regímenes, tú tienes que dar un golpe certero de una sola vez. Si claro, tú pero, le dejas... pero no hablamos de rata, hablamos de personas. Claro, no, pero estamos hablando de un régimen de criminales. Tú tienes que cerrar todas las puertas del régimen de una sola vez, no a nivel escalonado. ¿Qué se ha hecho? Sanciones escalonadas. Poco a poco se aplican nuevas sanciones la siguiente semana, en lugar de hacer una terapia de shock contra el régimen, para que el régimen no se vea en la posibilidad de escaparse. Les diste unas sanciones bancarias iniciales, el régimen buscó el oro como moneda para intercambio y ha destrozado toda la cuenca del Amazonas, la cuenca del Orinoco, exportando oro ilegal desde Venezuela. Le diste alternativas externas y se ha buscado otros mecanismos para utilizar la droga como mecanismo de consumo. Este es un régimen que se aprovecha de cualquier espacio que le deja. Oigan, no le has impuesto sanciones mucho más duras. Tienes la posibilidad de que hay varios casos que han mencionado a Nicolás Maduro aquí en Estados Unidos y no le has abierto un juicio a Nicolás Maduro y a todos sus secuaces dentro de Estados Unidos. Le has permitido a los testaferros seguir operando. Hay cosas que tienes que hacerlo mucho más agresivas para que este régimen salga. Pero con Cuba llevamos 5 décadas de bloqueo, embargo, llámale usted como quiera, y no ha habido un ápice ni de resquebrajamiento del gobierno del castrismo, ni sino todo lo contrario, pero una es que perpetuación. El embargo contra Cuba fue nada más de Estados Unidos y parcial. En todo este tiempo Estados Unidos le ha seguido dando alimento a Cuba. Después, durante la administración de Obama, se le abrieron las puertas a Cuba para hacer un intercambio comercial mayor. Se le ha permitido en niveles de turismo. Cada vez que se ve asfixiado Cuba, se le ha permitido que venga inversión española, inversión canadiense. Cuba tiene hotelería española, tiene inversión canadiense. No es que Cuba ha estado al aire y solamente ha estado con unas sanciones encima. Esa ha sido propaganda del gobierno cubano. El único que ha tenido limitaciones para operar en Cuba es parcialmente Estados Unidos, porque se ha seguido enviando plata de remesas, se ha seguido teniendo algún turismo, se ha seguido teniendo alguna actividad. No es cierto que Cuba ha estado aislada. ¿Es responsabilidad de Estados Unidos meterse en estos problemas de estos países? Yo creo que es para mantener una estabilidad en la región a nivel de progreso económico y a nivel de prevención de mayores catástrofes en la región que después tengan impacto contra Estados Unidos. Hay momentos donde Estados Unidos sí debe tomar una posición, una responsabilidad de proteger. Una última pregunta antes de terminar. Evo Morales aspira a volver a presentarse en las elecciones. Luis Almagro, secretario general de la OEA, sorprendió con unas declaraciones en las que avalaba la posibilidad de que, aun habiendo perdido el referéndum en el que se consultaba sobre esa continuidad y que la oposición
claramente está en contra y no ha ganado ese referéndum, Almagro dijo sería discriminatorio no permitirle que se presente. ¿Qué opina? Yo soy muy amigo de Luis Almagro, me considero amigo de él, pero sí, yo creo que en este caso Evo Morales perdió unas elecciones. Evo Morales... Un referéndum, quiere decir. Perdón, un referéndum. Perdió, ha venido manipulando al Poder Judicial. De hecho, tanto manipuló el Poder Judicial que logró una decisión a su favor en algo verdaderamente contrario a los procesos democráticos y se va encaminando a una reelección casi sin oposición, porque a pesar de que la oposición trate de sacar un candidato, si las reglas del juego están bajo control, es muy difícil. Yo supongo que lo que quiere Almagro es que hayan las condiciones electorales óptimas para que tenga alguna alternativa la oposición. Yo lo veo muy difícil con estos dictadores que eso se dé. Es la opinión de Carlos Ponce, hoy investigador en el Centro Víctimas del Comunismo, es profesor de la Universidad de Columbia, trabajó en la organización Freedom House. Señor Ponce, gracias, siempre un placer escucharlo. Vamos a la pausa y regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder para hablar de política estadounidense. En las últimas horas hemos escuchado palabras gruesas, graves, por parte de quien preside la Cámara de Representantes y es la líder del Partido Demócrata hoy, la cabeza visible, al menos en una posición relevante, la más alta de los demócratas en esta legislatura. Nancy Pelosi acusó al presidente Donald Trump de encubrimiento, de obstaculizar de manera deliberada e intencionada las investigaciones que está haciendo el Congreso para esclarecer algunos aspectos que, a su juicio, no han quedado claros después del informe de Robert Mueller sobre la trama rusa. Joseph Maloof es abogado constitucionalista y nos acompaña esta noche. Joseph, abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por tenerme. ¿Tiene razón Nancy Pelosi en decir que el presidente Trump está obstaculizando, pero al mismo tiempo no está presentando una evidencia clara? Bueno, yo creo que el problema es que una persona que es inocente y que reclama ser inocente no encubriría nada de sus impuestos, sus récords y cosas de esa índole. Este presidente reclama ser inocente, al mismo tiempo no quiere comprobar su inocencia. Yo sé que el presidente también tiene buena razón por la cual quejarse. Sé que como presidente tiene obligaciones importantes y al mismo tiempo se siente hostigado porque la Cámara Baja manda órdenes judiciales, citatorios, investigaciones con su familia, con sus impuestos, de su vida personal, que lo frustran. Él se siente hostigado, se siente frustrado. Pero como líder de esta nación, uno tiene que esperar este tipo de tratamiento. Los líderes como Barack Obama y otros presidentes en este país han sido atacados y han tenido que lidiar y poder hablar con el Congreso y negociar con el Congreso leyes, aunque al mismo tiempo el Congreso lo esté investigando. Así que no cabe duda para mí que Nancy Pelosi tiene razón, el presidente está encubriendo cosas y su manera de ser un obstáculo en todo lo que es la investigación presenta un dilema muy grande para los demócratas. Uno de nuestros televidentes, ayer hacíamos una reflexión, un editorial en el que decíamos que el presidente, exactamente en la misma línea que usted nos está exponiendo, si bien puede tener razón para sentirse hostigado, eso no le tiene que llevar a no querer negociar con la oposición un plan de infraestructuras que nada tiene que ver con lo anterior. Correcto. Pero nos respondía en Twitter, y me ha hecho usted acordarme, diciendo que las investigaciones en este país arrancan cuando hay evidencia, no arrancan cuando hay animosidad política. Voy a estar un poco en desacuerdo con tu oyente o con tu televidente, porque creo que en este país la sospecha es lo que estamos hablando, no es la prueba. La policía claro, pero no tiene que tener pruebas. Una cosa es la sospecha y la otra la presunción de inocencia. Comparémoslo con ¿Qué pesa más? Bueno, la sospecha es lo importante acá. Si alguien actúa de una manera sospechosa, si un carro en la carretera está manejando de una manera errática, la policía no sabe por qué, pero van a detener e investigar. Y si en la investigación averiguan que la persona viene tomada o está usando drogas, ahora ya tienen un arresto. El presidente no quiere, aunque han ocurrido cosas sospechosas, no quiere que las investiguen. Entonces, cuando el presidente hace comentarios acerca de Rusia, cuando el banco que se llama Deutsche Bank le ha prestado al presidente cuando ningún otro banco le ha prestado, cuando el presidente dijo públicamente que él era el hombre más rico
del mundo, uno de los más ricos del mundo, cuando estaba declarando más de $1.000 millones en pérdidas en sus impuestos. Lo que pasa es que decir que eres el más rico del mundo podría ser catalogado como una fanfarronería, pero no es ilegal. Es cierto cuando él era vendedor de bienes y raíces. Y ahora, no siendo presidente de la Casa Blanca, no afecta su gestión. O sea, la gente lo mirará bien, mal, le juzgarán públicamente, pero... Esto es nuevo, esto no era así antes. Esto es lo que este presidente ha hecho, es cambiar la reacción que el pueblo tiene. Si Barack Obama hubiera salido a decir que tenía una casa de $10 millones cuando la suya valía 3,5, ¿eso es un delito? No, eso no es un delito. Entonces, pero es un delito, y esta es la parte difícil que yo creo que todos deberíamos de reconocer, es un delito cuando el presidente le miente al país, le dice que no tiene ningún negocio en Rusia, que pueden votar por él porque él no tiene nada que ver con los rusos y al mismo tiempo estar negociando una torre en Rusia. Entonces, cuando el presidente como candidato hace promesas y representaciones sobre sus interacciones con los rusos que no son ciertas, ahora está pretendiendo algo que no es cierto, que la gente utilizó, muchos de ellos, para votar por él. Entonces, es un fraude con los votantes representar cosas que obviamente hemos descubierto han sido falsas. Y después de una investigación de casi 2 años, no sé si $40 millones, puedo que esté equivocado, pero una cifra cuantiosa. Alrededor de 30 millones, 40 millones. Sí. Listo. Liderada por un fiscal de la reputación de Robert Mueller, que al mismo Donald Trump le criticó y ahora le avala porque el resultado de ese informe lo exonera de conspirar, de collusion, lo que se dice en inglés, de conspirar su entorno con Rusia, y no encuentra motivos suficientes o no recomienda que haya una investigación por obstrucción a la justicia. Tampoco lo exonera, pero no le acusa y deja la decisión a otros, entre otros al Congreso. ¿Con eso no tiene que ser suficiente? No, y déjame corregir el 90% de lo que me acabas de decir. Número uno, colusión es un término que el presidente tiró a relucir en el público. No es un crimen. El crimen de conspiración requiere un acuerdo específico entre la campaña de Trump y los rusos. Yo voy a hacer esto y si yo hago esto, tú vas a hacer esto de regreso. El presidente hizo eso, pero lo hizo como lo hacen muchos narcotraficantes, donde no usan palabras claras, pero sugerencias y cosas. Señor Maluf, usted está interpretándolo, no tiene una prueba. Pero es suficiente para crear una sospecha razonable para investigarlo. Ahora, y es lo que hizo Robert Mueller. Cuando él lo hizo con relación a cargos criminales, pero cargos políticos de impeachment no eran parte del mandato de Mueller. Entonces el Congreso todavía puede, basado en el hecho de que el hijo del presidente recibe un correo electrónico que específicamente dice: queremos ayudarle a tu papá a ganar las elecciones y a perjudicar a Hillary Clinton, y queremos hacerlo por parte del gobierno de Rusia. Eso es ilegal en varios niveles. El presidente miente acerca de esa reunión. Entiendo que no es conspiración bajo la ley criminal federal, pero es suficiente para que el Congreso pueda investigar, indagar más. El reporte de Mueller es por algo penal. El Congreso no investiga crímenes. El Congreso investiga razones por las cuales enjuiciar políticamente a un presidente. En términos de la segunda parte, con todo el respeto, el presidente no fue acusado porque es presidente, es la única razón. Hubieron 10 ejemplos que el fiscal especial dio en donde el presidente obstruyó la justicia, y en este país tú puedes ser culpable de obstrucción de justicia aunque seas inocente del crimen por el cual tú estabas obstruyendo. Entonces, si el presidente... Cuénteme eso, cuénteme eso otra vez. Conspiración o colusión... No, entiendo lo de la colusión, lo entiendo lo de la conspiración. No, pero digo, esas dos cosas, colusión o conspiración, eso no es un requisito para poder obstruir la investigación que el gobierno hace cuando alguien está obstruyendo la justicia, cuando alguien está, por ejemplo, en colusión con Rusia. Entiendo que no había colusión bajo la ley de conspiración, pero eso no elimina un crimen cuando alguien obstruye la determinación si hay o no hay un crimen. Claro, porque no se sabía y no se sabía. Era una intención de evitar que eso pasara. Este presidente hizo eso 11 veces separadas. Trató de despedir al fiscal especial. ¿Por qué Mueller no recomienda la imputación de cargos? Años atrás se descubrió de que un presidente a veces es acusado de cosas pequeñas. Bill Clinton es el mejor ejemplo, que tenía una relación amorosa y con mujeres fuera de su matrimonio, lo investigan, cosas así.
este presidente tiene problemas mucho más graves, más serios que tenía Bill Clinton. Y por eso creo yo que no podemos permitir que el comportamiento que él demostró sea aceptado y decir, no, esto no es nada, no podemos hacerlo, aunque sea difícil hacerlo. El fiscal especial no lo acusa a él porque como presidente, la oficina del Departamento de Justicia ha dicho que un presidente no puede ser acusado, no debería de ser acusado durante el tiempo que está en oficina sirviendo como presidente, porque está ocupado con Irán, puede estar ocupado con China, todos estos conflictos con Corea del Norte. Pero eso no significa que él es inocente y significa que el presidente puede ser acusado una vez él deje el poder. Y el poder lo puede dejar de dos formas. Puede completar su término, puede renunciar, o, perdón, tres cosas. O tercero, puede ser acusado políticamente con un impeachment. O sea, lo puede sacar al Congreso, se puede ir por su propio pie o puede perder las elecciones. Nixon se fue por su propia cuenta porque sabía que lo iban a acusar del Congreso. Este presidente no quiere hacer eso. Lo que él quiere hacer es lo que hacía antes. Pelear todos los casos, llevarlos a corte, crear apelaciones, más argumentos legales. Y el tiempo es lo que está a favor de él. Porque si esto se atrasa más y más y más y el gobierno no logra investigarlo, vamos a estar en noviembre del 2020. Y ya las elecciones vuelven a ocurrir sin que el pueblo sea quien de verdad es Donald Trump. Los cargos de lo que se le acusa, por lo que usted me está contando, que podrían ser utilizados en contra del Donald Trump como ciudadano, no como presidente cuando salga de la Casa Blanca, ¿tienen fecha de vigencia? No sé si la palabra sería, hay un término legal de expiración. Sí, sí tienen, y es triste porque va a ocurrir si el presidente continúa sirviendo 4 años más, son 5 años. Entonces, si el presidente continúa en el poder y pasan más de 5 años, no van a poder acusarlo de esos crímenes. Esa era Prescribe, la palabra. Exacto, los crímenes prescriben. ¿Y prescriben a los 5 años? Ciertos crímenes 5 años, ciertos crímenes 10 años. De los impuestos son 10 años, obstrucción 5 años. Ahora, el problema es... O sea, ¿es más grave el crimen fiscal que el crimen de obstrucción a la justicia? Absolutamente. O sea, la cosa aquí es acusarlo a él bajo sello. Si el fiscal va... Bajo sello quiere decir que no se sabe. Que no se sabe, pero que ya el tiempo no prescribe. Eso prolonga el tiempo. Entonces, si el fiscal general fuera a un gran jurado, consiguiera una acusación en contra del presidente bajo sello, no lo supiéramos nosotros de todos modos, pero cuando el presidente sale, ya ahora la fecha, cuando eso se presentó, es la fecha que aplica con relación al tiempo que se ha llevado a acusar al presidente. ¿Qué es un gran jurado? Un jurado grande o gran jurado es un grupo de ciudadanos, típicamente 26 ciudadanos, que sirven para asegurarse de que solamente cuando hay sospechas razonables de que alguien ha cometido un crimen, de que la policía puede eventualmente acusar a esa persona. Entonces ellos se sientan, escuchan testigos, ven documentos y el fiscal presenta todo eso. El abogado del acusado no puede estar presente, el acusado no puede estar presente. Todavía no se ve el acusado sabe. El acusado sabe que hay un gran jurado y que podrían estar investigándolo, pero él no sabe qué está pasando y tampoco puede presentar evidencias en su defensa. Solo el fiscal se presenta. Es un proceso muy distinto de lo que vemos en una corte. Entonces, una vez el fiscal presenta pruebas, no son contundentes, son pruebas que demuestran, ¿saben qué? Yo creo que aquí puede haber algo. ¿Es posible que haya un crimen? Eso es suficiente para que el jurado investigatorio entonces formalice esa investigación con una acusación. Ahora va un jurado pequeño, el petit jury. El jurado pequeño, ese es el jurado que ahora determina 12 personas si hay pruebas más allá de una duda razonable para entonces condenar al acusado. Entonces el jurado investigatorio y el Congreso actúa como un jurado investigatorio, lo único que tienen que ver es sospechas. Ya el jurado pequeño, en este caso en un juicio político es el Senado. En un juicio criminal es el jurado pequeño. Ya ven si hay pruebas claras y contundentes. En los últimos días hemos visto que la Casa Blanca se acoge a una interpretación que hace el Departamento de Justicia, usted me corregirá que saben más, por la que siente que le puede recomendar o dar la instrucción a exfuncionarios de la Casa Blanca para que no acudan a citaciones en el Congreso que está investigando algunos aspectos de los que ahora comentamos. Esto ha pasado con quien fue asesor legal del presidente Trump en la Casa Blanca, que fue uno de los principales escuderos que ayudó al presidente en el momento en el que estaba avanzando el informe de Robert Mueller. ¿Usted cómo interpreta
esa lectura que hace la Casa Blanca de esa resolución del Departamento de Justicia? Yo creo que es un error significante. ¿De quién? De la Casa Blanca. Porque cuando el Congreso emite una orden, un citatorio, para que alguien se presente a rendir testimonio, se llama supina. Lo hemos escuchado, supina. Supina se traduce, la traducción de supina es bajo pena. La palabra supina significa bajo pena. Exacto. Consecuentemente, cuando alguien no se presenta, tiene que haber una penalidad, tiene que haber un castigo. Eso requiere que la gente llegue y se presente. Ahora, el presidente está hablando de lo que le llaman privilegio ejecutivo y él está argumentando de que hay inmunidad, que esos testigos no deben testificar si él no quiere, porque él tiene derecho de reclamar eso. Pero los testigos deberían de presentarse, ahí está el error. Ya una vez el testigo se presenta, si el congresista le pregunta cuál es su nombre, el testigo tiene que responder, no hay privilegio ejecutivo sobre su nombre. Entonces el privilegio ejecutivo solo aplica sobre conversaciones entre el testigo y el presidente. Y no aplica sobre toda la información que la persona tenga. Entonces, legalmente, la Casa Blanca está equivocada en decirle a los testigos, como Don McGahn, el abogado que tú acabas de mencionar, que lo citaron y no llegó. Y la citación era ¿por qué? Porque aparentemente, según el reporte de Mueller, Don McGahn en 3 ocasiones fue instruido a despedir al fiscal especial Mueller. Quiere decir de que son actos de obstrucción de justicia. La aplicación del privilegio ejecutivo no se extiende a conversaciones envolviendo la comisión de un crimen. Eso quiere decir que no pueden acusar, no pueden forzar a que Don McGahn se quede callado si lo que él habla revela un crimen cometido por el presidente. Cuando lo escucho y oigo lo del el privilegio ejecutivo, me acuerdo de lo que siempre se dice en este país, que los padres fundadores, los padres constitucionales, crearon la división de poderes y aseguraron una serie de mecanismos para que el Congreso controlara a la presidencia, que nació muy débil en sus capacidades, precisamente porque quisieron darle relevancia al Congreso, y que a lo largo de la historia de Estados Unidos la presidencia ha ido ganando capacidad y convirtiéndose un poquito en un poder imperial, si se puede decir así. Correcto. Con esa prerrogativa de el privilegio ejecutivo, ¿no se le está dando esa imperialidad que precisamente va en contra de la esencia fundacional de este país? Absolutamente. El presidente está ignorando la igualdad de poder que tiene el Congreso. El presidente tiene la obligación de permitir que el Congreso haga su trabajo, como el Congreso tiene la obligación de permitir que el presidente haga su trabajo. Son dos partes del gobierno con el mismo poder y autoridad. Ahora, tú lo mencionaste correctamente, que este país fue fundado por personas que querían alejarse del imperialismo, y por eso era que el Congreso estuvo a cargo de esta nación por muchos años. No había presidente antes. Cuando se declararon independientes, no había presidente. ¿Por qué? Porque el Congreso se encargaba de todo. Ahora, finalmente se dieron cuenta que era necesario tener un líder, pero no querían que ese líder se fuera a convertir en lo mismo que era Inglaterra. Por eso se fueron de Inglaterra, por eso pelearon por independencia. Entonces, el Congreso tiene una función importante de siempre revisar lo que el Ejecutivo está haciendo. ¿Está excediendo su autoridad? ¿Es legal lo que está haciendo o no? Y el presidente, al bloquearlo, está permitiendo lo que Richard Nixon confrontó finalmente: la posible acusación de obstruir y desobedecer los citatorios legales del Congreso, que eso puede ser independientemente un crimen para poder causar que él sea destituido. Gracias por ser tan didáctico y comentarlo y explicárnoslo a nosotros. Gracias por invitarme, Gustavo. Vamos a la pausa y regresamos. Que habla de la importancia de las amistades en una etapa de gran vulnerabilidad y de un tema que necesitamos hoy más que nunca: el empoderamiento femenino. La recomendación cultural de Alfonso Díaz desde Nueva York, Booksmart, de Olivia Wilde, la película que se estrena mañana en las carteleras de Estados Unidos. Gracias, Alfonso. Feliz noche. Buenas noches, Gustavo. Hasta pronto. Nosotros nos vamos a las redes sociales a ver algunos comentarios que nos han llamado la atención o que nos han hecho llegar ustedes. El primero de los comentarios es de Genaro, que precisamente habla sobre nuestro editorial de ayer, en el que poníamos en la balanza que Donald Trump puede estar cansado de las investigaciones que le abren los demócratas, y al mismo tiempo eso no tiene que impedir que negocie un plan de infraestructuras. Genaro opina lo siguiente.
Disculpe, pero ese no es el estándar de justicia que seguimos en este país. No investigamos continuamente hasta que encontramos un crimen. Investigamos los presuntos delitos de los cuales Trump ha sido absuelto. El resto es pura política de los demócratas. Genaro, la respuesta a ese mensaje ya nos la daba nuestro invitado de hoy, el abogado constitucionalista, que seguro le habrá interesado. Más mensajes en nuestras redes sociales, mensajes como el que nos daban después de la entrevista que le hacíamos ayer a el enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado, Elliot Abrams, hablando sobre esa retórica de la opción militar sobre la mesa. Respondían esto. El Comando Sur de Estados Unidos siempre ha sido muy cauteloso y firme en sus actuaciones. Dada la invasión de tropas de mercenarios cubanos, rusos, iraníes, carteles y otras acciones, serán contundentes en el momento oportuno para restablecer el equilibrio y la paz en el área. ¿Usted quiere que Abrams le dé la fecha, hora y sitio exacto por donde entrarían si deciden invadir Venezuela? Gracias, Mary, por su mensaje, y también a Tommy, que me parece daba respuesta a la pregunta que nos hacía Mary. Yo, Mary, le tengo que decir que como periodista sí me gustaría tener esos detalles. Lógicamente no me los van a dar porque gran parte de los éxitos militares consisten en el efecto sorpresa. Pero en cualquier caso, la prudencia del Comando Sur es la que se ha demostrado, como decía Tommy, y que nos recuerda en su mensaje de Twitter. Así terminamos. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo y nosotros les agradecemos a ustedes por escogernos, con la esperanza de que hayan aprendido también, como hemos aprendido nosotros hoy de nuestros invitados. Volvemos mañana. Feliz noche.